Y a partir de ahí nosotros podríamos decir que y es igual, este secante cuadrado lo podemos sustituir de esta manera y nos quedaría secante cuadrado de x igual a 1 más la tangente cuadrada de x más la tangente cuadrada de x. Por lo tanto, ahí nosotros deberíamos decir que la tangente, al momento de sacar esto de los paréntesis, nos quedaría como 1 más la tangente cuadrada de x más la tangente cuadrada de x. Por lo tanto, y sería igual a 1 más 2 veces la tangente cuadrada de x. Ok, ¿qué hacemos con esto? De alguna manera, nosotros aquí lo que hacemos es simplificar nuestra operación. ¿Para qué? Para ya solo resolver la derivada de este punto. En ese orden de ideas, vamos a decir que el 1 corresponde a la A y que el 2 corresponde a B. Y que Y' sería igual a A' más B'. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer es decir que A es igual a 1, entonces A' va a ser igual a 0, ¿va? Porque 0 es la derivada de 1 o 0 es la derivada de alguna constante. Luego de ello tendríamos que decir que B sería igual a 2 veces la tangente cuadrada de X. Y aquí nosotros tenemos dos opciones. O nosotros lo resolvemos por una regla del producto, o nosotros lo resolvemos por una regla de la cadena. En este caso, perdonen, ok. En este caso nosotros la vamos a resolver con una regla de la cadena, diciendo que U va a ser igual a la tangente de X, y por lo tanto, U' va a ser igual ¿a qué? A la secante de X, perdón, a la secante cuadrada de X. Luego vamos a decir que f de u va a ser igual a u elevado al cuadrado, ¿va? Que sería la tangente de x elevado al cuadrado. Bueno, aquí podríamos decir, mejor dicho, que esto sería 2 veces u al cuadrado, ¿va? Porque prácticamente le tenemos que colocar este 2 que tenemos por acá también. Y entonces aquí nosotros diríamos que f' de u sería igual a 2 multiplicado por la derivada de u al cuadrado, que la derivada de u al cuadrado en este caso sería 2 veces u, y que por lo tanto esto sería 2 por 2, 4 veces u, ¿verdad? Esto nosotros, ¿para qué lo usamos? Para decir que b' es igual a f' de u por u', que sería la fórmula de la regla de la cadena. Si nosotros ahora aplicamos esta regla, nos quedaría que b' es igual a f' de u, sería 4u multiplicada por u', que sería la secante cuadrada de x. Si hacemos nuevamente la sustitución en donde u es igual a la tangente de x, entonces nosotros podríamos decir que b' sería igual a 4 veces u, que sería la tangente de x, por secante cuadrada de x. Y aquí tenemos b'. ¿Qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría decir que y' es igual a A' más b'. Por lo tanto, entonces diríamos que y' es igual a A', que sería 0, según el valor que tenemos por acá, más b', que sería 4 veces la tangente de x por la secante cuadrada de x.
Si nosotros resolvemos esto, diríamos que y' sería igual a 4 veces la tangente de x por la secante cuadrada de x. Y teóricamente, compañeros, este sería el resultado que nosotros obtenemos al pues calcular la derivada de, en este caso, la secante cuadrada de x más la tangente cuadrada de x. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Qué pasaba si nosotros resolvíamos esto mismo, pero haciendo 2 veces la regla de la cadena? La voy a hacer aquí de una manera más sencilla, o de una manera rápida, llamémosle así. Lo voy a dividir aquí con una línea de resaltado. Yo decía que y es igual a la secante cuadrada de x más la tangente cuadrada de x. Lo voy a hacer rápido para que veamos que sale igual. Secante cuadrada, pues sería 2 veces la secante de x por la derivada de la secante, que es secante de x por tangente de x, más la derivada de la tangente cuadrada de x, en este caso sería 2 veces la derivada de la tangente, que sería secante cuadrada de x, por la derivada de la tangente, pues tangente, y entonces y' me quedaría 2 veces la secante cuadrada de x, más la tangente de x, más 2 veces la secante cuadrada de x por la tangente de x. Y' sería igual a 2 veces la secante de x por la tangente de x. Y si se dan cuenta, pues con 2 procedimientos distintos nos da exactamente lo mismo. Lógicamente, esto segundo ya lo hice de manera más rápida, ¿va ustedes? Pero ¿qué fue lo que hice? En resumidas cuentas, esto era A, en donde su derivada es todo esto de acá, y esto era B, en donde su derivada es todo esto de acá, utilizando el procedimiento anterior que habíamos visto ya a lo largo de 15 días. ¿Sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el resultado es exactamente el mismo. Veamos ahora el ejercicio número 2. Para el ejercicio número 2 teníamos que y iba a ser igual al seno de x por el seno de x. Como sabemos que es una función dentro de otra función, decimos que lo que está dentro de paréntesis va a ser nuestra función secundaria. Por lo tanto, vamos a decir que u sería igual al seno de x. Pero ok, ¿qué seno de x? El seno de x este que tenemos adentro del paréntesis. Si u es igual al seno de x, u' va a ser igual a la derivada del seno que equivale al coseno de x, ¿sí? Y por lo tanto, f de u sería igual al seno, ya no del seno, sino al seno de u. Por lo tanto, f' de u sería igual a el coseno de u. Tomando en cuenta esto o estas derivadas que acabamos de calcular, nosotros diríamos que y' sería igual a f' de u por u'. Veamos entonces. Y' sería igual a f' de u, que en este caso sería el coseno de u multiplicado por u', que sería el coseno de x. Si nosotros decimos que u es igual al seno de x, entonces y' sería igual al coseno
ya no de u, sino el coseno del seno de x multiplicado por el coseno de x. Y teóricamente, entonces, ese sería el resultado de nuestra derivada. ¿Alguna pregunta, compañeros? Dije, y si el resultado queda al revés, por ejemplo, coseno de x por coseno de seno de x. No importa. Al final, como es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. ¿Va? Entonces, si a vos te quedó coseno de x por el coseno del seno de x, es exactamente lo mismo a lo que tenemos acá. ¿Va? Ah, ok, gracias, Michi. Va. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien. Veamos entonces, ahora vamos a tener la tercera función que es y igual a 1 partido x al cuadrado más 1. Recordemos que nosotros de ninguna manera podemos tener la derivada de una raíz cuadrada o de una raíz, y mucho menos de una raíz que esté en un denominador. Quiere decir que esto que tenemos en pantalla, nosotros lo tenemos que transformar a una función lineal. Por lo tanto, diríamos que y sería igual a 1 sobre x al cuadrado más 1, pero esa raíz cuadrada nosotros la podemos cambiar por un exponente elevado a la 1 medio, ¿va? Cambiamos la raíz cuadrada por un exponente a la 1 medio. Luego de eso decimos que este exponente que está en el denominador lo podemos pasar al numerador, solo que le colocamos un signo negativo a la potencia y nos quedaría como y igual a x al cuadrado más 1, todo esto elevado a la menos 1 medio, ¿va? Muy bien. Ya la tenemos entonces de una manera casi que lineal, ¿va ustedes? Entonces, ahorita sí ya la podemos trabajar. ¿Qué diríamos? Lo que está dentro del paréntesis es nuestra función secundaria. Por lo tanto, diríamos que u sería igual a x al cuadrado más 1, ¿sí? Ahí utilizamos nuestra variable dependiente. Y entonces decimos que u' sería igual a la derivada de x al cuadrado más 1. La derivada de x al cuadrado me quedaría en este caso 2x más la derivada de 1. Y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, acá tendríamos que esto equivaldría a 2x. Luego decimos que f de u sería entonces u elevado a la menos 1 medio, ¿sí? ¿Qué es esto que tenemos acá? Ya solo sustituimos la u acá, ¿no? Y entonces me diría que f' de u sería igual a menos 1 medio de u elevado a la menos 1 medio menos 1. Lo que me quedaría como menos 1 medio de u elevado a la menos 3 medios. Menos 1 medio menos 1 equivale a menos 3 medios, ¿va? Posterior a ello, entonces, nosotros lo que diríamos sería que y' es igual a f' de u multiplicado por u', que entonces sería ya nuestra ecuación o nuestra fórmula para poder trabajar la regla de la cadena. Y entonces diríamos que y' sería igual a f' de u menos 1 medio de u elevado a la menos 3 medios multiplicado por u', y u' es 2x. Ok, ¿cuál era la regla básica que nos estábamos trabajando anteriormente? Que ningún exponente puede quedar con signo negativo. Por lo tanto, la tenemos que cambiar. Y entonces, aquí me quedaría
que y' sería igual a 1/2 por 2, nos quedaría menos 2/2, que a la larga es 1, multiplicado por x, multiplicado por este u elevado a la 3/2, para quitarle el signo negativo, lo llevo al denominador y me quedaría como 1 dividido u a la 3/2. Y a partir de ahí, entonces, yo ya debería empezar a calcular mi respuesta. En donde diría que y' sería igual a menos 2 dividido 2, menos 1 multiplicado con x, me quedaría menos x, todo esto elevado a u elevado a la menos 3/2. Nuevamente hago la sustitución de mi variable transitoria y me quedaría que u es igual a x al cuadrado más 1. Por lo tanto, y' sería igual a menos x por x al cuadrado más 1 elevado a la 3/2. Y entonces, compañeros, esa sería la respuesta de nuestro ejercicio número 3. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy bien. Dado que no hay preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Y este, insisto, es el último tema que vamos a ver de derivadas. A partir del día viernes, entonces empezaríamos a ver todos los temas de integrales. ¿Cómo le vamos a llamar a este tema? Pues este tema es sumamente sencillo, le vamos a llamar derivadas de orden superior. Estas derivadas de orden superior lo que nosotros nos dicen es que podamos nosotros verificar, escoger y chequear de qué manera vamos a tomar en cuenta ciertas funciones que nosotros podamos analizar. Recordemos que cuando nosotros trabajábamos en física, teníamos un vector, una función, a la cual esa función nos daba la posición. A esa función le llamábamos x. Esta x a nosotros va a representar la función básica o la función simple con la cual podemos describir la posición de un objeto con respecto a cualquier punto, ¿sí? Luego de la posición, nosotros analizábamos la velocidad de este objeto. ¿Cómo la definíamos? La definíamos como el cambio de posición con respecto al tiempo. Si se dan cuenta, yo ya lo estoy colocando en temas de derivadas. ¿Por qué? Porque esta es la primera derivada de nuestra función básica, ¿va? Es decir, que si nosotros derivamos la posición con respecto al tiempo, obtenemos velocidad. ¿La posición en qué está dada? En metros. Si la derivamos con respecto a los segundos, ¿qué obtenemos? La velocidad. ¿Y cuáles son las dimensionales de la velocidad? Metros partido segundos. Ok. Y luego tenemos la aceleración. ¿Y la aceleración cómo la definimos? Como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Quiere decir que esta segunda sería la segunda derivada de nuestra función básica. Quiere decir que si nosotros tenemos una función que podría ser x al cuadrado, nosotros la podemos derivar una vez,
2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, etcétera, etcétera, hasta que la derivada sea cero. A estas derivadas nosotros les llamamos una derivada de orden superior o de orden mayor. ¿Cómo las vamos a denotar nosotros? Pues nosotros, si estamos hablando en términos de y sería mi función normal, yo correspondería a mi primera derivada, que es y', la segunda derivada, que va a ser y bi'prima, la tercera derivada, y tri'prima, la cuarta derivada, y cuatro', si lo queremos llamar así, y así sucesivamente hasta yn'. ¿Qué quiere decir yn'? Que nosotros a una función le podemos aplicar el número de derivadas que nosotros querramos. Es decir, que entonces una función es derivable las veces que sean requeridas hasta que su valor se vuelva cero. ¿Sí? Es decir, que una función yo la puedo derivar las veces que sea necesario, las veces que me sea requerido, las veces que a mí se me antoje, pero esta función va a tener un límite. ¿Cuál va a ser el límite de esta función? Pues lógicamente el límite de esta función va a estar dado hasta que su valor sea cero, ¿sí? Hasta porque si derivamos cero, ¿cuál sería su derivada? Cero, ¿va? Porque en este caso, cero es una constante y la derivada de una constante va a ser igual a cero. Veamos en este caso un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que yo tengo la función y igual a x al cubo, ¿sí? Si a esta función yo le calculo su primera derivada, quiere decir que y' sería igual a ¿qué? Bajamos el exponente, 3x, copiamos la base, y al exponente le restamos 1, que en este caso sería 3 menos 1, que nos quedaría 2, ¿cierto? Y entonces en este punto, nosotros diríamos que la primera derivada de 3x al cuadrado correspondería directo, perdón, de x al cubo correspondería directamente a 3x al cuadrado. Ahora bien, si yo quiero decir que de esta función quiero encontrar la segunda y tercera derivada, quiere decir de alguna manera que a esta función que tengo por acá, yo la voy a derivar una segunda vez. Es decir, que entonces y bi'prima o la segunda derivada de y va a ser igual a 3 multiplicado por la derivada de x al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado? Bajamos el exponente, copiamos la base y al exponente 2 le restamos 1. 2 menos 1, 1. Lo que me quedaría como 3 por 2, 6x. Ok, esa fue el cálculo de la segunda derivada. ¿Qué tocaría ahora? Que calculemos la tercera derivada, ¿sí? Si calculamos la tercera derivada de esta función, significa que a la segunda función ya la tengo que derivar una vez más. Derivémosla. Esto va a ser igual a 6 por la derivada de x, y la derivada de x va a ser x a la 1 menos 1, lo que nos va a quedar como 0. Y x elevado a la 0, ¿cuál va a ser su valor? 1. Me queda 6 por 1, 6. Ok, yo ahí ya calculé la tercera derivada. Calculemos la cuarta.
La cuarta derivada, y cuatriprima, sería igual a decir, la derivada de 6 va a ser 0, ¿va? Porque la derivada de una constante siempre va a ser 0. Ahora bien, supongamos que de esta yo quiero calcular la quinta derivada. ¿Cuál sería el resultado de la quinta derivada? La derivada de 0, ¿cuál es? 0 nuevamente, ¿va? ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí a ustedes les digo, miren, calculen la derivada 20 de esta función, ¿cuál va a ser su derivada? No van a ser 20 derivadas, ustedes solo van a hacer 4 derivadas, ¿ah? ¿Por qué? Porque la última derivada funcional sería 0, ¿ok? ¿Qué me quiero dar a entender entonces? Que de esta función, la derivada mayor sería y cuatriprima. ¿Por qué? Porque aquí la derivada se hace 0. ¿Me doy a entender, compañeros? Va. El tiempo del Zoom ya se nos terminó, entonces vamos a dejar la sesión hasta acá y me hacen favor de volver a ingresar al mismo link, ¿sí? Aquí los espero un minuto.